tableros eléctricos bajo normativas IEC y NEMA. Es un análisis un poco rápido porque, bueno, la norma IEC es grandísima, igual que la norma NEMA, abarca muchos componentes y pues nos llevaríamos tal vez un mes, ¿no? En analizar todo o más tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo tomamos las normas aquí en México y algunas características de las mismas enfocadas a tableros eléctricos. ¿Ok? Espero sea de su agrado. ¿Qué tipos de normas existen en nuestro país? Actualmente en nuestro país existen 4 tipos de normas. Tenemos norma mexicana, que es la NMX. Estas normas son emitidas por organismos nacionales de normalización. Estas son de aplicación voluntaria siempre y cuando no estén descritas en una norma oficial. O sea, si la norma oficial mexicana hace referencia a una NMX, es obligatorio su cumplimiento. ¿Qué organismos de normalización tenemos en México? Pues el más conocido es la Asociación de Normalización y Certificación, AC, mejor conocida como ANSE. ¿Sí? Tenemos normas de referencia, que son las llamadas NRF. Estas las emite una entidad pública federal. Ya saben, son muy conocidas las de Pemex y las de CFE. Estas no son de cumplimiento obligatorio, pero así lo hace Pemex, ¿no? O sea, o CFE cuando pide algún tablero, estrictamente tiene que ser bajo su norma de referencia. Tenemos normas oficiales mexicanas, que son las NOM. Estas son emitidas por las dependencias que participan en la Comisión Nacional de Normalización. Estas son de aplicación obligatoria. Si no cumplimos con estas normas, no podemos ofrecer un producto al mercado. Y existen las normas internacionales, que son emitidas por un organismo internacional reconocido en México en términos de derecho internacional, como el caso de las normas NEMA o IEC. En la norma CD 2012, que digamos que es como la norma madre para instalaciones eléctricas, nos dice en el artículo 110, en el apartado 110-2, aprobación, dice, en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM, deben utilizarse materiales y equipos, productos, que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1. Este numeral se refiere a la selección del equipo eléctrico. Entonces, nos dice que en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM, deben de utilizarse materiales y equipos, productos que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas, en este caso las NMX u otras, y a falta de estas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país de origen del producto, o en su caso, las del fabricante con las que cumplen. O sea, aquí la norma nos está dando esa pauta, ¿no? Si no existe alguna normativa mexicana para cierto producto que nosotros queramos fabricar o traer de otro lado, nos da esa pauta de irnos con las normas internacionales, si no existen, con las normas del país de origen del producto, o en su caso con las que llega a cumplir el fabricante. ¿Okay? Entonces es por eso que podemos basarnos en normativas internacionales. Bueno, entonces ya hablando de las normas IEC y NEMA, tenemos un mapa en el cual tenemos la presencia de las normas en todo el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, la mayor parte del mundo trabaja con la normativa IEC. En Estados Unidos y México trabajamos con las UL, y en la parte de América del Sur se trabaja igual más con la IEC.
Entonces, sí, ese es grandísimo, ¿no? Se ocupa en la mayor parte de Europa, África y América del Sur. Entonces, nosotros por la cercanía con Estados Unidos, ocupamos normativa NEMA y UL y en algunas ocasiones IS. Como normativas generales, ya hablando de América del Norte y de nosotros, hay tres normas generales que a veces podemos ver en requisiciones, ¿no? Tenemos en Estados Unidos la norma NEC o NFPA 70, que es el National Electrical Code. Es un estándar estadounidense para instalación segura de alumbrado y equipos eléctricos. Para el caso de Canadá, tenemos la norma CSA C22.1, que es la Canadian Electrical Code. Es un estándar canadiense para la seguridad en instalaciones eléctricas. Y aquí en México tenemos la NOM 001CD, que emite la Secretaría de Energía, que se refiere a instalaciones eléctricas utilización. Entonces, todas estas normas de alguna manera están aparentadas o hablan de los mismos temas, ¿no? Acerca de instalaciones eléctricas. Muchos dicen que nuestra norma es casi la norma de la NEC, ¿no? Pero bueno, hay algunas diferencias. Entonces vamos a entender un poquito qué es la normativa NEMA. Las letras, bueno, NEMA significa National Electrical Manufacturers Association, ¿ok? Es una asociación comercial que es de las más grandes de fabricantes de equipos eléctricos en Estados Unidos. Fue fundada en 1926 y es el organismo responsable de crear estándares industriales comunes usados en el campo de la electricidad. O sea, podemos encontrar normativa NEMA de contactores, relevadores, interruptores, equipos de control, tableros, CCMs, ¿no? O sea, motores. Es grandísima la norma. Y por otra parte, tenemos a la IEC, que significa International Electrotechnical Commission. Esta es una organización de normas internacionales, no gubernamental, sin fines de lucro, que prepara y publica normas internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y clasificadas. Se denominan colectivamente electrotécnicas. ¿Okay? Esta organización es más vieja que la NEMA, tiene sus raíces desde 1881 y ha estado involucrada en el desarrollo y distribución de muchas unidades de medidas como los Hertz y la densidad de flujo magnético, que son los Gauss. Entonces, como ven, pues tiene mucho más tiempo la IEC y es muy grande, tiene muchos países que conforman esta comisión. La mayoría son europeos. Bueno, entonces vamos a entrar aquí en el cuadro que estoy mostrando en pantalla. Es un poquito las diferencias entre un sistema NEMA y un sistema IEC. ¿Okay? Entonces, como dijimos anteriormente, NEMA se utiliza principalmente en América del Norte y en pequeñas secciones alrededor del mundo que trabajan en gran medida con empresas y tecnología de Estados Unidos. O sea, siempre que nosotros pidamos una máquina, un tablero o algún componente de Estados Unidos, pues va a estar certificado bajo esta norma o bajo la norma UL. ¿Okay? En cambio, el sistema IS, los estándares IS son desarrollados por un panel de expertos de varios países, como les comenté anteriormente, la mayoría son europeos. Estos estándares se utilizan como referencia general para los requisitos técnicos a nivel mundial. ¿Sí? NEMA está diseñado para
ser fácil de seleccionar. Por lo general solo se necesita conocer la potencia y voltajes necesarios para su aplicación. O sea, no es tan técnico, ¿no? Teniendo esos datos podemos seleccionar fácilmente algún producto. Y en cambio la IEC necesitamos mayor conocimiento en el proceso de selección. O sea, generalmente necesitamos, por ejemplo, para un arrancador, la carga del motor, el ciclo de trabajo, la corriente a plena carga, y esto solamente para seleccionar un contactor IEC. O sea, digamos, ahí es una diferencia grande. Los productos NEMA, la mayoría de las veces son más robustos. Y bueno, la capacidad de utilizar los productos en una amplia gama de aplicaciones. O sea, digamos que hablando de un contactor NEMA, tenemos un rango más amplio, ¿no? O sea, si queremos proteger un motor o hacer maniobras con un motor de 10 HP, el contactor NEMA no se escoge o no se selecciona de 10 HP, sino se selecciona por tamaños. Y esos tamaños abarcan varias potencias, no sé, una o dos potencias. ¿Ok? Y los productos IEC son generalmente más pequeños y menos costosos, pero como dijimos antes, requieren más especificaciones y condiciones de operación bien definidas. Los sistemas NEMA, bueno, como tal NEMA no proporciona certificación directamente. O sea, NEMA solamente crea estándares. Sin embargo, trabaja con diferentes organizaciones que pueden realizar las certificaciones, como es el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, y el ASTM International, que es la American Society for Testing and Materials. También podemos tener productos NEMA certificados por UL. ¿Okay? Y en cambio, IEC sí gestiona certificaciones o hace pruebas para certificación. Tiene 4 organizaciones independientes, pero que pertenecen a IEC, que es la ECEE. Certifica equipos electrotécnicos y sus componentes. La IECEX, que certifica equipos para uso en atmósferas explosivas. La IECQ, que certifica componentes electrónicos y materiales y sus procesos. Y la IECRE, que certifica energías renovables, o sea, paneles solares, aerogeneradores, etcétera. Okay. Me parece que hay un micrófono encendido. ¿Me ayudan en apagarlo, por favor? Sí, gracias. Ok, bueno, continuamos aquí. Vamos a ir un poquito en el análisis de IEC contra NEMA en cuestión de gabinetes ocupados en nuestros tableros eléctricos. Okay. La IEC usa una norma que es la 60529. Esta norma nos va o la vamos a poder aplicar en sistemas de hasta 72,000 kilovolts. ¿Okay? Y utiliza un llamado código IP. La NEMA, sin embargo, bueno, la normativa es la 250. Solamente abarca a tableros con alimentación de hasta 1000 volts de corriente alterna y generalmente se seleccionan como tipo o type. ¿Okay? ¿Qué tienen en común las dos normas? Que hablan que los gabinetes ocupados en tableros eléctricos deben de tener protección de personas contra el acceso a partes peligrosas situadas en el interior de la envolvente.
Es decir, que nosotros no vamos a poder tener acceso a los tableros, ¿no? A lo que está dentro del gabinete. Cubre también la protección de los materiales situados en el interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales ocasionados por la penetración de cuerpos sólidos extraños. Es decir, que va a proteger nuestros componentes de la lluvia, de la tierra, no sé, a lo mejor de nieve, si es que estamos en un lugar donde cae nieve, o todo esto. Y por último, la protección de los equipos situados en el interior del gabinete contra los efectos perjudiciales ocasionados por la penetración de agua. Es decir, si tenemos un gabinete de uso exterior, puede soportar el agua o lluvia, o de uso interior a lo mejor una salpicadura de algún líquido. La diferencia importante entre las dos normas es que como tal IEC solo cubre las tres anteriormente descritas, pero no habla acerca de impactos mecánicos, de corrosión, o sea, de ambientes donde pueda haber corrosión, ambientes salinos, ambientes químicos, de disolventes corrosivos, por ejemplo, algún líquido de corte, de hongos, de insectos, radiación solar, de hielo, humedad, por ejemplo, la producida por la condensación, y atmósferas explosivas. Tal vez lo hable, pero en otra norma, que es complementaria, pero esto no lo hace, y NEMA sí lo hace, o sea, sus gabinetes NEMA cubren la mayoría de los puntos aquí indicados. Es por eso que nosotros sí podemos seleccionar un gabinete NEMA para cumplir con un gabinete IS. Es decir, hay veces clientes que nos dicen, ¿sabes qué? Quiero un gabinete IP55. Entonces, mira, yo nada más trabajo con NEMA, pero te puedo ofrecer un gabinete NEMA 4X que cumple y excede lo que te pide el IP55. ¿Okay? Pero no lo podemos hacer al revés. O sea, no podemos tener un gabinete NEMA 4X y quererlo sustituir por un gabinete IP55, porque precisamente no cumple con estos puntos. En la normativa NEMA viene indicada esta tablita donde se puede ver más lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, NEMA excede por mucho a IP en cuanto a gabinetes. Entonces, esta tablita, ¿cómo la vamos a ocupar? Tenemos del lado izquierdo el primer carácter. Bueno, IEC para seleccionar un gabinete ocupa 3 o hasta 4 caracteres. Generalmente ya en la práctica solo ocupamos 2, ¿okay? Que es el primer carácter, que es, me parece, protección contra sólidos extraños. Y el segundo carácter, que es contra la protección contra el ingreso de agua. ¿Okay? Entonces, generalmente en el mercado esos dos números son los que vemos. Entonces, el primer carácter del lado izquierdo, que es el que les comentaba que es para objetos extraños, sólidos. ¿Qué vamos a hacer? Dice, un bloque sombreado en la columna A indica que el envolvente tipo NEMA excede los requisitos para la respectiva designación del primer carácter IP de IEC. La designación del primer carácter IP es la protección contra el acceso a partes peligrosas y objetos extraños sólidos. Y el bloque B indica que el envolvente tipo NEMA excede los requisitos para la respectiva designación del segundo carácter IP de IEC. La designación del segundo carácter IP es la protección contra el ingreso de agua. Entonces, como decíamos en el ejemplo, tenemos un gabinete IP55. Entonces nos vamos al lado izquierdo, primer carácter, nos vamos hacia la tablita, en la columna A, y si se dan cuenta, podríamos escoger un gabinete NEMA 3, un gabinete NEMA 3S
un 4, un 4X, un 5, un 6, un 6P, un 12, un 12K y 13. O sea, si se dan cuenta, casi cualquier gabinete NEMA cumple y excede lo que dice el primer carácter, ¿no? De la IP. Nos vamos con el segundo carácter, que es igual IP5. Y entonces aquí lo cumpliríamos con un gabinete NEMA 6P, un 6, un 4X, un 4 y un 3S y un 3. Entonces, para un gabinete IP55 con un NEMA 4, que es lo más común que podemos encontrar en el mercado, cumpliríamos. ¿Okay? Vamos aquí. En cuanto a espesores de nuestros gabinetes, como habíamos comentado anteriormente, los sistemas NEMA son más robustos, más grandes, más duraderos, ¿no? Para eso están pensados para durar más. Entonces, generalmente en un gabinete IEC se ocupa un calibre 14 o 16 y en el NEMA generalmente son calibres gruesos, ¿no? Un calibre 11. Es una diferencia importante también. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito a lo que son tableros de distribución eléctrica. La norma IEC es una norma, bueno, vamos a hablar específicamente de la norma 61439, que es donde caen los tableros de distribución. Pero esta norma abarca mucho más tipos de tableros. O sea, esta norma es destinada o habla de conjuntos eléctricos, ¿no? O sea, no es específica para decir, un tablero de distribución, un CCM, no, sino a ellos les llaman conjuntos, que es un gabinete en el cual tenemos equipos eléctricos. ¿Okay? Bueno, esta norma es destinada a garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de tableros armados. Aborda todos los temas relacionados con un tablero eléctrico o conjunto, desde sus características mecánicas, operacionales y funcionales, hasta las condiciones de transporte, almacenaje e instalación. Se aplica a tableros eléctricos de baja tensión con una tensión nominal máxima de 1000 volts en corriente alterna o 1500 volts en corriente continua. ¿Okay? Los objetivos del cumplimiento de esta normativa son garantizar la seguridad de instalación, las personas, así como la vida útil del tablero. Entonces, ¿cómo se aplica esta norma? Tenemos que cumplir con las reglas generales, que es la IEC 61439-1, y tenemos que cumplir con una norma, ¿cómo se diré? Bueno, por componente, ¿no? O sea, por tipo de tablero que queremos nosotros fabricar. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4. Son 6 normas. Las tenemos que escoger, no sé, por conjuntos de potencia y comandos, por tableros de distribución, tableros de faena, tableros de distribución en redes públicas, canalizaciones prefabricadas y vehículos eléctricos. Entonces, para nuestro caso, nos iríamos a tableros de distribución. Tendríamos, para fabricar un tablero de distribución bajo IEC, tendríamos que cumplir entonces con la 1 y con la 3. ¿Okay? Entonces, la norma establece que para cada tipo de conjunto solamente son necesarias 2 normas principales, que es, como les comentaba, para determinar todos los requisitos y métodos de verificación correspondientes. Esto es la norma básica, que es la parte 1, que establece los requisitos generales,
y la norma específica del conjunto. ¿Ok? Esta norma hace referencia también a otras normas asociadas a los componentes individuales del conjunto. ¿Ok? Entonces, eso también es una diferencia muy grande, ¿no? Como que es más rebuscado tratar de fabricar un tablero bajo IS, porque es una norma general. ¿Ok? Y sin embargo, la normativa NEMA sí tiene una norma específica para cada tipo de producto. En este caso, para los tableros de distribución tipo alumbrado, y la NEMA solamente ocupa la norma PB2, que habla de tableros de distribución de frente muerto. Y como ya comentábamos anteriormente, la IEC va a ocupar dos normativas. ¿Ok? Si se dan cuenta en la imagen, luego se ve la diferencia, ¿no?, entre productos. Del lado izquierdo está nuestro tablero tipo IEC. Si se dan cuenta, no hay barras de cobre, o sea, es menos robusto, no, es muy sencilla su construcción. Tenemos mini interruptores, pero son de montaje en riel DIN y solamente una barra de tierras en la parte de abajo. Y en cambio el gabinete NEMA es más robusto porque adentro vamos a tener barras de cobre de las tres fases, tierra y neutro, si es el caso. Y los interruptores, los minis, generalmente son enchufables o atornillables. ¿Ok? Nos vamos con los tableros de distribución autosoportados. En la imagen que están viendo tenemos un tablero de distribución tipo IS. Este es marca BEG, el modelo es TTW01. Entonces, si se dan cuenta, es muy distinto a un tablero NEMA, ¿no? Un tablero de distribución. ¿Por qué? Porque prácticamente en un tablero IS podemos colocar lo que querramos de equipos eléctricos. En cambio, en un tablero de distribución NEMA, solo nos permite colocar interruptores electromagnéticos, termomagnéticos, supresores de pico, medición y nada más. ¿Ok? Y en un tablero IS podemos tener incluso hasta unidades capacitivas, seccionadoras con fusible, botonería, arranques a tensión plena con guardamotor. O sea, no hay una limitación. Y sin embargo, se vende como tablero de distribución eléctrica. ¿Sí? Si se dan cuenta, es más grande. Tenemos secciones para barras de colocación de manera vertical. ¿Ok? Y bueno, como la descripción lo dice, ¿no? O sea, se aceptan interruptores caja moldeada, electromagnéticos, interruptores para montaje en riel DIN, contactores, guardamotores, botoneras de control, etc. ¿Ok? Pero sin embargo, o sea, esto es distinto a un CCM en el cual podríamos tener los mismos componentes, ¿no? O sea, pero esto lo conocemos o se conoce en el mercado IS como un tablero de distribución. ¿Sí? O tableros bajo normativa IS totalmente testeados, así se conoce. Y aquí podemos ver el tablero de distribución NEMA. Este también lo fabricamos nosotros. El modelo es TDW02. Como tal, es un tablero de distribución tipo NEMA. ¿Por qué tipo NEMA? Porque no lo fabricamos bajo normativa NEMA, lo fabricamos bajo normativa nacional, bajo normas NMX. Pero como comentábamos, por la cercanía con Estados Unidos, nuestras normas están basadas en la norma NEMA, ¿no? O sea, incluso habla de gabinetes tipo
1, tipo 12, hasta que son los que ocupan NEMA. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, son más robustos y muy sencillos. Solamente tenemos los interruptores principales, interruptores derivados, medición. Si acaso podemos colocar un supresor de picos y nada más. ¿Ok? Ahora nos vamos con la parte de los CCMs. En ese lado sí son muy parecidos los CCMs IS y los CCMs NEMA. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta todos llevan barras de cobre horizontal, barras de cobre vertical y llevamos compartimentos, ¿no? O sea, tenemos lo que le llamamos gavetas, que pueden ser fijas o extraíbles, un bus para cableado. Entonces ahí no hay mucha diferencia. La única diferencia es que, como comentamos anteriormente, los SMs IS también se van a basar en la normativa 61439, igual a la parte de tableros de distribución. Este CCM también es marca BEG, también fabricamos SMs IS, y aquí en México, en Huehuetoca, también fabricamos SMs bajo normativa NEMA o WEL. Este es nuestro CCM NEMA o WEL. ¿Por qué digo NEMA o WEL? Como tal, este CCM se fabrica bajo una normativa mexicana, que es la NMX, y bueno, se me pasa el nombre, perdón, el número, pero bueno, esta norma está parentada con la normativa UL y con una normativa canadiense. O sea, es decir, que al fabricarlo bajo normativa NMX, estamos asegurando que está fabricado bajo norma UL y bajo norma canadiense. O sea, fácilmente lo podemos exportar, ¿ok? A Estados Unidos. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para poder hacer eso? Tendríamos que certificarlo bajo UL, ¿ok? Nosotros así lo hacemos. Estamos en proceso de certificación bajo la UL 845. Nada más que ahorita por la pandemia ha habido un poco de detenimiento en esa parte, pero nuestros CCMs van a contar con esa certificación para fácilmente poderlo exportar a Estados Unidos. Pero, o sea, al cumplir con la norma mexicana, estamos cumpliendo con la normativa UL, NEMA y la canadiense. Aquí está la normativa que les comentaba, es la NMXJ 353. Esta está emparentada con la SCA C22.2 y la UL 845. ¿Ok? Y la normativa NEMA que habla de CCMs es la ICS 18. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acerca de conclusiones. No sé si fui muy rápido, como les comenté, es un mundo, ¿no? Hablar de estas normativas. Entonces, en lo general, lo principal a tener en cuenta al decidir entre un producto IS o NEMA es qué tan especializados queremos que sean los productos y cuánto estemos dispuestos a invertir. Si simplemente estamos buscando un producto fácil de seleccionar y duradero, o sea, sin importarle el volumen y lo caro que pueda ser, entonces tendríamos que escoger normativa NEMA, ¿no? Y si sabemos exactamente lo que estamos buscando, tenemos necesidades específicas, probablemente sea mejor seleccionar un producto IS. O sea, seamos sinceros, por la cercanía a Estados Unidos, aquí en México, pues nos conviene más obtener productos NEMA, ¿no? Pues con mayor facilidad. Pero bueno, eso no nos limita a tener también opciones IS.
En BEC México podemos ofrecerle las dos opciones, ¿no? Tenemos la fábrica, la matriz que está en Brasil, todo se fabrica bajo normativa IS, pero también tenemos productos desarrollados bajo norma NEMA e incluso certificados bajo UL. Entonces, sin problema, podemos ayudarles a seleccionar sus sistemas, ¿no? Entonces, pues nada, les agradezco mucho.